Durante mucho tiempo dijeron que no era necesaria, que quizás había que modificar un par de cosas, pero no una reforma de una gran envergadura como se propone. No, 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 se aventaron una bien charra. Pero ahora que siempre sí. ¿Por qué? Porque por mucho, supongamos sin conceder que son ciertas las denuncias en contra de Saldívar, ahí tienes que hacer modificaciones. Modificaciones del Consejo de la Judicatura Federal, modificaciones en el funcionamiento y atribuciones del Poder Judicial. Tienes que hacerlas. Entonces, se quieren curar en salud y en realidad lo que están haciendo es confirmar la urgencia de una reforma. Pero voy a más. Dentro de los implicados de estas denuncias está Netzaí Sandoval, que él estuvo a cargo de la Defensoría Pública mientras Saldívar estaba como presidente de la Suprema Corte. Y creo que hubo muchas cosas buenas que se hicieron desde la Defensoría Pública cuando estuvo Netzaí. Eh, Leo este hilo donde Netzaí lo que hace es pues desmentir esta campaña. Y quiero recordarles que Netzaí en este momento está trabajando con la ministra Lenia Batres, por lo que también esto es más polémico si lo quieren ver así. Netzaí dice: entiendo que no soy el objeto principal de la actual campaña de difamación. Se pretende afectar a personas y a movimientos de largo aliento que están luchando por la transformación del país, pero es mi deber aclarar algunas cosas. Links al final del hilo. Dice: el Poder Judicial inicia una investigación por denuncia anónima. Filtra escritos sin pruebas para difamar. Acusan: la unidad de peritos tenía costo elevado y participación en casos era nula. En realidad, nuestros peritos ganaban menos que los del Consejo de la Judicatura y atendieron más de 21,000 casos. Netzaí prohibió que a los defensores promovieran paro contra la falta de atención médica en COVID para que no se viera inflada la estadística del gobierno. En realidad, se atendió a miles de personas ante la pandemia. Tiene un penthouse en la zona exclusiva de Santa Fe. En realidad, todo el mundo sabe dónde vivo y no es en Santa Fe. Jamás he usado ni comprado un penthouse. Tengo un departamento que está en mis declaraciones patrimoniales y muy lejos de Santa Fe. Las puertas de su casa están abiertas. Contrató a defensores que no cumplían con el perfil como Quesada, Ortega, Albores, doctores en Derecho, fiscales y además dos de ellos aún trabajan en el Instituto Federal de Defensoría Pública como directores de área con la nueva administración. Si no cumplían con el perfil, ¿qué hacen ahí? Cada nombramiento de la Defensoría era aprobado por la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura. No podía haber contratado personas que carecieran del perfil para ser defensores o asesores jurídicos. ¿Cómo obligaría a 3 integrantes del Consejo a aprobar a personas inadecuadas? Mandó a construir un roof garden de lujo en una terraza. Mentira. Habilitamos para uso comunitario de todos los trabajadores del Instituto de la Defensoría 3 balcones en los 3 pisos. Ayudaron mucho en la pandemia para la ingesta de sus alimentos. Todo el personal lo usaba y se hizo con un gasto mínimo. Y aquí están las fotos de lo que hicieron. Un penthouse. Ahora, ok. El convenio con Fuero Común para representar mujeres no era gratuito. Estoy seguro que ni una de las miles de personas que liberamos se va a prestar una infamia así. Gratuidad y ética fueron nuestra guía. Los testimonios públicos de mujeres liberadas hablan por sí mismos. Y ahí estaba Netzaí. De hecho, recuerdo, justamente este caso lo recuerdo muchísimo, de cómo Netzaí iba sobre todo a Santa Marta, a hablar cuando liberaban a una mujer. Cada que liberaban a alguien, Netzaí ahí estaba. Netzaí fue propuesto por el presidente de la República para ser magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa y para ser consejero de la Judicatura por el Senado. Su prueba de complicidad es esto. Ya se habrán enterado de que no quede ninguno de estos cargos. Sí, me dio risa. La denuncia insinúa una línea que buscaba influir en casos como Ley de Hidrocarburos, Industria Eléctrica, Santa Lucía, Tren Maya, Lozoya, Infonavit, Telecomunicaciones y Extradición. En ninguno de ellos participó el Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo favorecía a alguien en casos que no llevé? El Poder Judicial testa los nombres de los acusados en las sentencias, pero en este caso filtraron los nombres de todos los imputados en un anónimo. Qué raro, ¿no? Es común que una investigación se emprenda aceleradamente con este desaseo en época electoral. También exigiré que se investigue quién ordenó la filtración a medios masivos de comunicación de un acuerdo inicial con datos personales y una denuncia sin pruebas ni firma. Las personas que no resguardaron los documentos violan el artículo 95 y pueden ser sancionados. Y aquí pone todos los links de lo que acaba de mencionar. Y este es Netzaí, ¿no? No solamente desmintiendo, sino explicando qué es, cuál es su visión, porque él sale dentro de estas denuncias implicado. Ahora, Norma Piña, el Poder Judicial,
sube un clip de una ponencia de Norma Piña, de un discurso de Norma Piña, en donde ella pues le da réplica a Netzaí, a Arturo Saldívar y todo esto. Dura muy pocos segundos, pero quiero que lo escuchen, porque esta es Norma Piña defendiéndose. El Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. El Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. El Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario. El Poder Judicial defiende la Constitución e imparte justicia. El Poder Judicial Federal no es oposición política. Ahí está Norma Piña diciendo que el Poder Judicial Federal no es oposición. Pues si no es oposición, que no actúe como si lo fuera. Debería de ser imparcial. ¿Ustedes ven imparcialidad en esto? Honestamente yo no. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los posicionamientos que han dado pues, algunos políticos respecto al tema Saldívar, Norma Piña? Pues Movimiento Ciudadano se subió en el tren, ¿no? Entonces, es Maines el que respalda a Norma Piña. Por si usted tenía alguna duda, hay que escuchar al candidato de Movimiento Ciudadano. No es procedente. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. No es un asunto de personas, sino de instituciones, y lo que está haciendo el ministro Saldívar es vergonzoso, es ensuciar, agredir, golpetear a una institución fundamental para México. ¿Se está utilizando como una herramienta electoral? Sí, él está en un interés mezquino electoral. Él quiere ser fiscal desde hace mucho tiempo, desde que era ministro. Él quiere ser fiscal, ser secretario de Gobernación, quiere hueso, quiere impunidad, quiere preservar un régimen de privilegios al que se acostumbró, y creo que está extraviado el ministro Saldívar. No es por ahí, y no va a pasar porque la ministra Piña va a tener una fuerza política congruente que la defienda, y como lo digo, lo repito, no es un asunto de gustos o de personas, porque yo he criticado muchas cosas que ha hecho la Corte, pero una cosa es tener un debate serio, un debate sobre la actuación, sobre la naturaleza de la Corte. Incluso ustedes vieron que cuando se debatió el tema de elegir los ministros por votación, yo dije que me parecía que la propuesta que estaba poniendo sobre la mesa el ministro Saldívar era atendible. Una cosa es eso y otra cosa es el golpeteo ya ruin, burdo, grotesco del expresidente de la Corte a la institución. ¿Qué hubo con lo que dijo Maines? Entonces Maines sale y evidentemente apoya a Norma Piña. ¿Cómo de que no? ¿Quién también se olió hablar para apoyar a Norma Piña? Pues Xochitl Gálvez. Ella no se puede quedar callada. Y Xochitl Gálvez sale a decir con los medios de comunicación que Piña no está en su campaña y que es culpa de Saldívar el que todo esto se politizara. Vamos a escuchar lo que dijo Xochitl Gálvez sobre este caso. La ministra Piña no está en mi campaña, ¿verdad? Él está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Él decidió politizarse como ministro, teniendo la enorme oportunidad de servir al país, decide separarse para involucrarse en una campaña política. Pues así es esto, miren las que he vivido, y él tiene, creo que, la piel muy sensible, que se aguante, porque ha sido un hombre extremadamente violento, majadero conmigo, y ahora que le toca, pues se tira a llorar. Les encanta victimizarse. ¿Usted no está detrás de Norma Piña? Les digo una cosa, nunca me he reunido con Norma Piña, nunca me he reunido con ella desde que es ministra, presidenta de la Corte. La felicité en Twitter, he hecho comentarios positivos, pero se los digo a los ojos, nunca me he reunido. ¿El candidato se reunió hoy con el gobernador? La ministra Piña no está en mi campaña, ¿verdad? Ahí está. Eso es lo que dijo Xochitl Gálvez. Ahora, siguiendo con este tema, me parece curioso cuando dice Xochitl que pues ella no, que Norma Piña no está en su campaña. No, Norma Piña no está en su campaña como Saldívar sí está en la de Claudia Sheinbaum. Eso creo que a todos nos queda claro. Pero por supuesto que ella representa un proyecto donde no hay una reforma al Poder Judicial. No está sobre la mesa en el proyecto de Xochitl Gálvez una reforma al Poder Judicial, ni en el plan A, B, C, D, ni F, G, ni Z, ni X. Xochitl Gálvez no tiene contemplada una reforma al Poder Judicial, entonces es natural que
quienes están en contra de esta reforma salgan a apoyar a Xóchitl Gálvez de alguna manera. Yo lo dije en el versus de hoy, que tienen que ir a ver el versus porque hoy platicamos justamente sobre este tema y lo que está alrededor del Sadívar, Norma Piña y demás en este versus por Estudio B. Sin embargo, no se lo vayan a perder. Termina el programa y corran a ver versus, pero justamente ahí lo decíamos. Hay una molestia por parte del Poder Judicial, de estos poderes fácticos, de los empresarios, porque con esta administración sí vieron pues que se tocaron sus intereses. Ahí estaba. Y ojo, Xóchitl Gálvez ha criticado mucho de estos temas. Xóchitl Gálvez ha sido muy crítica de reformas a misceláneas fiscales y luego sale diciendo que quiere reclutar a Raquel Buenrostro, la mujer que estuvo detrás de esas modificaciones. Hay mucha incongruencia. Entonces, de alguna manera, estos poderes tienen que hacer su colaboración a la campaña, si así lo quieren ver, abonar un poquito a la campaña para apoyar no directamente a Xóchitl, no digamos que apoyan a Xóchitl Gálvez, pero sí apoyan algo que no sea Morena y una serie de reformas que no solamente son las que presenta el presidente, sino también las que pone sobre la mesa Claudia Sheinbaum.